Bueno, solo para decir unas palabras introductorias, este video inaugura un proyecto que voy a estar llevando a cabo, cuyo objetivo es darle difusión a la teoría feminista. Voy a estar leyendo a diversas autoras y voy a estar subiendo reseñas breves sobre sus textos. El primero con el que voy a iniciar es con El segundo sexo, porque bueno, es la obra como más organizada que surge en 1949, que ya sistematiza como tal una serie de teorías y pensamientos que explican la raíz de la opresión de las mujeres, ¿no? El segundo sexo, pues lo escribió Simone de Beauvoir y inaugura la tercera ola del feminismo, que va a seguir en esa búsqueda teórica, académica, que también servirá a la militancia para explicar y combatir la opresión hacia las mujeres. Muy bien, entonces voy a iniciar. Simone de Beauvoir se pregunta en el segundo sexo, en la introducción, ¿qué es la feminidad? ¿Qué es la feminidad y por qué se nos exige ser femeninas? ¿Cuál es el origen y cuál es el fundamento de esta supuesta feminidad? Y si realmente hay algo femenino como tal, ¿no? Nos dirá que los hombres siempre han dicho de la feminidad que tiene que ver con nuestros ovarios y con nuestro útero, y que han insistido en encerrar nuestra subjetividad en nuestro cuerpo y además hacer de nuestro cuerpo una cárcel y un obstáculo para nosotras mismas. Mientras que el hombre se presenta a sí mismo como un ser acabado y a partir de sí mismo define a la mujer. Define a la mujer solo en relación a él y no como un ser autónomo. Presenta a la mujer como lo otro, como lo extraño, lo extranjero, como lo segundo, de ahí el nombre del libro, El segundo sexo. La presenta a la mujer como la alteridad. Mientras que el hombre, se posiciona como el sujeto, como lo absoluto, como lo soberano, como lo que siempre ha estado. Y nos dice que entonces el hombre se plantea como sujeto oponiéndose, es decir, nombrándose a sí mismo y diciendo nosotros, aquí de este lado, y ustedes, ellas, las otras, las extranjeras, las extrañas del otro lado. Eh, el hombre se afirma como lo esencial para hacer de los otros lo inesencial, o el objeto. Pero explica que a esta acción siempre hay una reacción, que es una especie de resistencia que obliga a que todos en algún momento podamos ser pensados como residentes y como extranjeros, porque la alteridad se refiere a eso, a lo extranjero. Pone el ejemplo, eh, bueno, ahorita lo voy a dar, eh, el ejemplo de los proletarios y los negros que han sido planteados por la burguesía y por la blanquitud eh, como los otros, ¿no? Pero en determinados momentos históricos, los proletarios y los negros han podido plantearse como nosotros, en su unidad y su comunidad, para hacer de los blancos y de los burgueses los otros, lo inesencial, los extraños, los extranjeros, ¿no? Entonces, y pone otro ejemplo que es, pone Simón el ejemplo de que llegan aquí a las colonias, a América, los españoles, ¿no? Y los indígenas son lo esencial, ¿no? Son lo uno, son los que estuvieron desde antes, ¿no? Entonces el español se presenta como lo otro, como lo inesencial. Sin embargo, si un indígena viaja, por ejemplo, a España o viajó a España, entonces ahí él será vivido y se vivirá a sí mismo como lo extranjero, como lo extraño, ¿no? Entonces a eso se refiere como a esa reciprocidad que puede haber. Sin embargo, esto no aplica para las mujeres porque el hecho de ser planteadas como las extrañas, las otras, las segundas aparece como algo absoluto, como algo natural, como algo que ha sido eterno, que ha existido desde siempre y no como producto de un hecho histórico. Esto es muy problemático porque, bueno, decíamos, ningún sujeto se define a sí mismo como lo otro y en consecuencia define a lo uno, a lo esencial. Más bien el sujeto
se plantea como uno y al hacerlo define a quien tiene enfrente como lo otro. Y entonces para que no se produzca el retorno de lo que ya fue nombrado como otro a, a, lo, a lo uno, a lo esencial, hay que someterlo a este punto de vista que lo hace extraño, que lo convierte en un extraño, ¿no? Y entonces Simone de Beauvoir se pregunta por qué las mujeres aceptan ser lo otro y no luchan por retornar a lo uno, a lo esencial, por qué aceptan ser lo inesencial. Y bueno, nos va a dar dos respuestas. La primera es que por un lado las mujeres carecen de los medios para hacerlo porque porque no hay comunidad ni unidad entre las mujeres como sí la hay entre los negros y los proletarios. Las mujeres, nos dice, y cito, carecen de un pasado, de una historia, de una religión que les sean propios. Viven dispersas entre los hombres, atadas al medio ambiente, al trabajo, a los intereses económicos, a su condición social, a ciertos hombres, padre o marido, y más estrechamente que a las demás mujeres. Y yo agregaría que también viven atadas a su labor como madres, a esa labor tan esclavizante y exigente, a sus hijos e hijas. Entonces a las mujeres, nos dice, se les despoja de estos medios como una historia común para que no se subleven e intenten retornar a lo uno, a lo autónomo. Entonces las mujeres son relegadas a lo otro para poder hacer de ellas lo que se quiera. O sea, se hace de ellas un objeto para poder manejarlas a su antojo. Entonces la capacidad de las mujeres de crear vida no las va a liberar socialmente, eso es un ejemplo, porque bueno, al necesitar de ellas los hombres para la reproducción, las encierra en sus cuerpos, delegándolas como lo otro, solo a ser madres y a servir a los intereses masculinos. A las mujeres se les relega a lo otro y a lo inesencial para poder hacer. Hicimos una pequeña pausa, disculpen. Bueno, decíamos que entonces a las mujeres se les encierra en sus cuerpos y se les hace esclavas como de sus procesos hormonales para delegarlas como lo otro, a ser madres y a servir a los intereses masculinos. Entonces, esta necesidad biológica entre hombres y mujeres para reproducirse es lo que hace de las mujeres las otras, las segundas, ¿no? Es lo que esclaviza a la mujer y a cambio de que la mujer acepte posicionarse como lo otro y servir a los intereses masculinos de reproducción y de reproducción tanto del sistema económico, político, social, que es obviamente liderado y manejado por los hombres. A cambio de eso a la mujer se le da protección material y se justifica su existencia. Claro, se justifica su existencia porque se le determina como madre, se le impone un destino que es el de ser madre y es el de ser femenina y pues obviamente ser femenina es ser madre, ¿no? Entonces el hombre de esta manera le evita a la mujer tanto un riesgo económico como uno metafísico de una libertad que debe inventar sus fines sin ayuda, nos dice Simone de Beauvoir en la página 23. Y esta es la otra razón, la segunda razón, por la cual la mujer no retorna o no lucha por retornar a lo uno, a lo absoluto, a lo esencial, porque digamos, de cierta manera también estaría cómoda siendo lo otro, por lo siguiente, o sea que, es decir, que es una forma de no aceptar esa libertad que desde el existencialismo, recordemos Simone de Beauvoir plantea un existencialismo feminista y una moral existencialista. Entonces, desde el existencialismo se vive la libertad como una condena, ¿no? Como una condena que en el sentido de que no hay un sentido, prefijado en la existencia ni una naturaleza que nos determine qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? El ser humano, al ser libertad autónoma, debe ocuparse de darle un sentido propio a su existencia para poder trascender. Para justificar su existencia debe estar en constante expansión hacia un porvenir infinitamente abierto en el que puede ser
un montón de cosas, ¿no? Entonces el hombre se plantea en trascendencia y a la mujer en inmanencia, y nos dirá Simón que al plantear a la mujer en inmanencia, en la maternidad y en la supuesta feminidad que sale de nuestros ovarios, nos dirá Simón que cuando la trascendencia recae en inmanencia, hay una degradación de la existencia en sí, de la libertad en facticidad, y que esta caída es una falta moral si fue consentida por el sujeto. Cuando la mujer acepta ese lugar impuesto, aunque sepa lo que implica, por ejemplo, la maternidad, ¿no? Ahí es una falta moral. Cuando la mujer sabe bien lo que va a pasar, que va a ser oprimida y que va a ser restringida al aceptarse como lo otro. Y si ella lo sabe, es una falta moral. Pero si le es infligida, se vuelve frustración y opresión. Y bueno, en ambos casos, pues es un mal absoluto, nos dice Simón de Beauvoir. ¿Okay? Voy a leer una cita ya para terminar. En la página de la 30 a la 31, en la página 31 nos dice Simón: todo individuo que tenga la preocupación de justificar su existencia experimenta esta como una necesidad indefinida de trascenderse. Ahora bien, lo que define de una manera singular la situación de la mujer es que, siendo como todo ser humano una libertad autónoma, se descubre y se elige en un mundo donde los hombres le imponen que se asuma como lo otro. Se pretende fijarla en objeto y consagrarla a la inmanencia, ya que su trascendencia será perpetuamente trascendida por otra conciencia esencial y soberana. Entonces, el drama de la mujer consiste en ese conflicto entre la reivindicación fundamental de todo sujeto que se plantee siempre como lo esencial y las exigencias de una situación que la constituye como inesencial. Entonces, a la hora de pensar en la opresión y la frustración de las mujeres y de su existencia, tengamos en cuenta que siempre va a haber una conciencia esencial y soberana, como dice Simón, atravesándola para mantenerla en la inmanencia, que le exige constituirse como lo inesencial, renunciar a su autonomía y siendo que, como todo ser humano, la mujer es una libertad autónoma, ¿no? Que debe luchar por tener sus propios medios para justificar su existencia por sí misma y no a través de los hombres. Entonces esto, Simón cierra la introducción del segundo sexo haciendo estas preguntas. ¿Cómo puede realizarse un ser humano en la situación de mujer si la mujer ha sido relegada a lo otro, a lo inesencial? ¿Qué caminos le están abiertos? Si solo hay uno, que es la feminidad y la maternidad. Cuáles desembocan en callejones sin salida, cómo encontrar la independencia en el seno de la dependencia, qué circunstancias limitan la libertad de la mujer y si ésta puede superarlas. Y bueno, aquí finalizamos. Esto lo vamos a ir descubriendo, vamos a ir contestando estas preguntas a lo largo de la lectura del libro y pues nada, si les gusta, pues compártanlo, discútanlo, pónganse a leer el segundo sexo, ¿va? Lo podemos ir leyendo a la par. Bueno,